nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Saludos mis hermanos, qué gusto poder de nuevo estar con ustedes en esta hora. Y en este momento tengo yo la oportunidad de compartir micrófonos con un hermano que es más que un hermano para mí. En sí es un pariente mío, en la cual yo le puedo llamar tío. Alguien que me ha conocido desde mi niñez y la verdad ha sido de mucha bendición para mi vida en las etapas, en las temporadas que he vivido a lo personal. Y como decía, tengo el privilegio de compartir micrófonos con Gustavo Caal, que para mí es mi tío Gustavo, ya que tengo ese honor de llamarlo de esa manera, pero para muchos de ustedes es un amigo, es un consejero, es alguien que ha aportado para la obra del Señor y lo sigue haciendo en el día presente. Y tío Gustavo, gracias por estar conmigo en este día. Gracias, Pablo. Es un gozo para mí una vez más poder estar aquí contigo y con la audiencia. Amén, amén. Y me siento emocionado, tío Gustavo, porque yo sé de que hace poco acabas de regresar de un viaje misionero. ¿Fuiste a El Salvador, sí o no? Sí, fue un viaje muy precioso, algo que la verdad no lo esperaba, pero fue una oportunidad que se abrió, una oportunidad que Dios nos dio. Y dije yo en mi corazón, no la quiero desechar esta oportunidad, que esta puerta que el Señor nos abrió. Y me acuerdo, llego con el pastor y le digo, mira, fíjate que me están dando una oportunidad, de poder hacer una campaña. Y por un momento, pues yo dije, llevarle el plan al pastor y a ver qué me dice. Y tú sabes cómo es el pastor. El pastor siempre dijo, adelante. Ahora, eso me motivó a mí, pero suficiente. Pero en este plan, tío, ¿cómo se dio todo? ¿Fue a través de una reunión con algunos hermanos? ¿Fue una idea que tú aportaste al principio? ¿Cómo se dio este plan antes que fueras a presentarle esta oportunidad al pastor? Danos así un summary de cómo se dio y ya después vamos a tocar un poco más sobre los detalles. ¿Qué pasó ya estando en El Salvador? Bueno, fíjate que algo que sucedió es que tenemos un programa de la radio de las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Y saliendo del programa, creo que empezaron a haber hubieron llamadas y empezamos a oír la necesidad de la gente, porque en mi página mucha gente entra que son páginas de otros países. Sí, claro. Y empezamos a ver la necesidad que había de poder acercarnos a esas personas. Ajá. Bueno, y saliendo de la radio al parqueo, empezamos a platicar qué lindo sería tener una campaña en El Salvador. Sí, claro. Pero fue una plática como cualquier plática. Dice, como en parte hablamos y en parte profetizamos. Wow. Y o sea que de la radio al parqueo, que serán unos 3 minutos caminando, el Señor empezó a armar todo de una manera sobrenaturalmente. Wow. Entonces, uno diría que era pura casualidad, coincidencia, esa reunión, pero en lo espiritual era Dios ya poniendo las piezas juntas para que se diera este giro, por decir. Correcto. Sí, porque al principio yo creo que humanamente, digamos, nos han invitado a predicar fuera, hemos salido y todo, y se me hacía fácil porque cuando te invitan a predicar, ya todos ellos tienen todo listo, todo preparado, tú solo llegas y te dan un micrófono y bueno, desarrollas y das lo que Dios te ha dado.
Pero en esta ocasión estamos hablando que nosotros aquí en Los Ángeles Sí. y la campaña la queremos llevar a cabo en El Salvador. Y ¿En qué parte de Salvador? fue en la ciudad de San Luis Talpa. San Luis. Fueron Talpa. tres ciudades, bueno, fueron 4 porque nos invitaron a otra ciudad. Ajá. Fueron, pero casualidad que ese día cuando el Señor empezó a hablar a nuestro corazón, ese día en la radio, justamente invité esa mañana a los pastores Serna, que son ahí Sí, claro. de Maranata, de llamada Maranata, final llamada Yorba Yorba Linda, exactamente. Y la hermana, pues ella es del Salvador. Ella es del Salvador y su esposo es de México, pero entonces ella empezó. Anteriormente, como si esta plática, como en forma de juego, en forma de, no sé, digo de juego porque a veces hablamos, ¿no? Sí, claro. Dijimos, hace meses había dicho yo, deberíamos hacer algo en El Salvador. Pero una plática que fue sin fundamento, sin nada. Pero yo creo que cuando nosotros hablamos, y yo siempre lo he dicho eso, Así es. cuando nosotros hablamos aún bromeando, el Señor escucha nuestras palabras. Porque yo he tenido testimonios en sí personales que aún hablando he visto cómo Dios contesta las palabras o las cosas que nosotros, o las cosas que salen de nuestro corazón. Sí, claro. Cómo Dios las hace realidad. Y platicamos meses anteriores, deberíamos tener algo en El Salvador, pero solo así. Y justamente esa mañana, entonces salimos de la radio, le invitamos y como dijimos, y de una vez, fíjate, cómo es Dios, Sí, claro. Dios, dijimos, lo único que me puso el Señor a preguntar, ¿cuándo es verano, cuándo es invierno en El Salvador? Porque Wow. no quería estar en un tiempo de lluvia, sino que tampoco en un tiempo de mucho calor. Entonces me dijeron como en enero, pues dije, dejemos la tercera semana de enero. Qué Estábamos tremendo. hablando que lo estábamos hablando ya en septiembre. Sí. Entonces de una vez pusimos la fecha y de una vez la hermana, dije, bueno, encárgate tú porque tú conoces a las personas en El Salvador, Ajá. encárgate de hacer los planes que vamos a tener una campaña en El Salvador. Y ella conocía al alcalde de allá y que, bueno, entonces dije, pues, a ver en qué nos pueden ayudar. Entonces, de una plática que según era de bromear y a ver si se da o no, Dios escuchó. Exactamente. Fíjate, mira, pero eso es tremendo, ¿no? Es tremendo porque imagínate que cuando nosotros estamos hablando, y yo decía esto y lo he dicho muchas veces yo, que aún tiempo atrás empecé a tener cuidado yo incluso en la forma como yo hablaba, porque miraba que a veces yo bromeando con los hermanos, yo decía algunas cosas y yo miraba que se cumplían. Wow. Entonces yo dije en mi corazón, voy a tener cuidado aún con las formas que yo bromeo. Con las palabras. Por las palabras, porque el Señor las toma muy en cuenta. Y en esta ocasión le puedo decir que fue una broma o una plática de mucha bendición. Y gracias a Dios que escuchó estas palabras, porque Sí. la verdad fue de una gran bendición haber ido a este país. Ahora, tío, antes de ya tocar todo lo que se dio en El Salvador y las escenas que impactaron a muchos y aún para ustedes, solo para que la audiencia conozca un poco más de ti, porque puede ser que hay alguien hoy con nosotros, alguien o algunos escuchando esta programación que no conocen todavía, en fin, quién es Gustavo Cal. Danos nomás un resumen rápido, quién es Gustavo Cal y cuál es tu participación o cuál ha sido tu participación en el ministerio en estos años. Bueno, mira, en estos años, me acuerdo algo en los años 84. Creo que fueron los primeros años donde el Señor nos llamó. Fueron años donde el Señor hablaba a nuestro corazón. Estamos hablando en el 83, 84. Wow. Donde Dios estaba Yo ni había nacido. Dios estaba haciendo un llamado a nuestra vida.
Y como tal vez muchos tal vez están escuchando el día de hoy, tal vez Dios ha hablado a muchas vidas, a muchos corazones, haciéndole un llamado, a un llamado de servicio, a un llamado de venir a los pies del Señor. Y me acuerdo en estos años ganábamos muy bien. Okay. Ganábamos muy bien y para esos años íbamos a comprar una casa, pero por no hacer caso a la voz de Dios en esos años, Wow. Empezamos un proceso de salud con mi esposa. Sí. Bueno, salimos de ese proceso y todo. Yo cuando dice la palabra de que te voy a llevar al desierto y allá en el desierto voy a hablar a tu corazón. Wow. Porque cuando estamos En el libro de Oseas. en el oasis, Wow. no queremos escuchar la voz de Dios. Qué tremendo. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, Dios busca el lugar adecuado para hablar a nuestro corazón. Y es Sí. en el desierto, Sí. allá en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Y yo le doy gracias a Dios. Sí. Como yo lo he dicho muchas veces, bueno, muchos procesos que hemos entrado y el Señor nos ha permitido entrar, porque es lindo, porque cuando Dios te habla ahí, Dios te está hablando a tu corazón, Dios te está llamando. Bueno, Dios nos habló esa vez y total, bueno, fue un proceso. Esto fue en el 84. Como 84, sí. Ok. Bueno, de ahí ya venimos, pasamos un proceso como de 1 año y medio. Sí. Al final de ese proceso de 1 año y medio empezamos ya a buscar la presencia del Señor, a buscar un poquito más, meternos más a la presencia del Señor. Y es más, nos corrieron de la iglesia donde asistíamos. Wow. Era una iglesia, bueno, no voy a decir el tema para que nadie Sí, claro. se sienta ofendido ni nada. Claro. Pero no se movía el Espíritu Santo ahí. Wow. Y empezamos, tú sabes, cuando el Señor está prendiendo el fuego dentro de ti, tú quieres que los demás se prendan, Claro. dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Y total que el pastor dijo, no, aquí no se mueven los dones del Espíritu Santo, aquí, Wow. aquí no se permite. Y claramente nos dijeron, las puertas están abiertas para que se vayan, ¿no? En otras palabras, si se quieren ir, váyanse ya. No, así claro, no, muy claro. fue muy claro el pastor. Lárguense. Sí, Wow. y bueno, y total que empezamos a congregarnos en una iglesia pentecostal. Y total de que ahí fue donde el Señor empezó a hablar más a nuestro corazón. Empezamos ya como el 86, Ya. más o menos, a trabajar evangelismo 88, evangelismo México. Ok. Para entonces en México era prohibido predicar el evangelio, no podías Wow. predicar el evangelio. Más sin embargo, yo tengo buenos recuerdos de esos años, porque fíjate que Ajá. a pesar de que era prohibido predicar el evangelio, nosotros no ocultábamos el predicar en todo lo que era Baja California. Poníamos 4 bocinas aproximadamente de 3 pies y medio de alto, esas bocinas grandotas, 4 bocinas, Wow. una para diferente el norte, sur, este o oeste, para que las colonias que nos estaban escuchando pudieran escuchar, porque le poníamos a todo volumen y era prohibido. Wow. ¿Cómo Pero es te eso? puedo decir algo, que en los como 7, 8 años que predicamos en México, en diferentes lados, nunca llegó alguien a decirnos, es prohibido predicar. Porque miramos Sobrenatural. cosas tan Wow. preciosas como el respaldo de Dios. Estamos diciendo que era prohibido, o sea, y no éramos mexicanos, nos podían hacer lo que se les diera gana porque no estábamos Sí, claro. desobedeciendo algo, mas sin embargo el Señor nos protegió de una manera sobrenatural, literalmente. Yeah. Bueno, mis hijos crecieron en eso. Me acuerdo, mi hijo Gustavo tenía 2, 3, 4 años. Ahí iba con nosotros todos esos años. Mi hija también. Anduvieron con nosotros en evangelismo, todas esas edades chiquitas. Crecieron con nosotros ahí en el campo de evangelismo.
y vimos cómo Dios se movió de diferentes maneras. Vimos la mano de Dios sobrenaturalmente. Vimos, conocimos el poder de la alabanza, la adoración. Qué porque bonito. en medio de la alabanza, la adoración, miramos en colonias donde decían que puros brujos vivían, en parte abajo de Ensenada, donde por medio de la alabanza y la adoración, cómo Dios hacía liberaciones, Tremendo. cómo Dios hacía sanidades, sin poner manos, solo con empezar a cantar, cómo Dios empezaba a liberar. Entonces, yo creo que mirando ese respaldo de Dios, fue algo que nos fue motivando en nuestro caminar. Ya con el proceso, después de esos años trabajando en lo que era evangelismo, Sí, claro. ya nos introdujimos a trabajar un poquito internamente dentro de la iglesia. Okay. Empezamos a trabajar, lo que es parte de Huntington Park. Sí, claro. Y pues, Eso fue que en el 89. ya como 89 ya Ok. cuando ya llegamos a ministerios. La llamada final. Bueno, no era final todavía, pero ahora sí ya. Era Elim en ese Era entonces. Elim. Es cierto. Era entonces. Es Entonces, cierto. pero seguíamos, lo que el Señor, las mismas indicaciones que Dios había dado. Wow. Y miramos cómo Dios nos llamó y empezamos a trabajar en lo que era video. Sí. Me acuerdo, mira cómo qué lindo, tuvimos experiencias preciosas. Me acuerdo uno de esos, estando todavía en la otra iglesia, me acuerdo, y un día le dije yo al pastor, mira, me encanta cómo predicas, me encantan las alabanzas, ¿por qué no las grabamos? Y me dijo algo, voy a decir esto porque no estoy diciendo nombres porque no quiero, sino claro, que lo que no. quiero es que veamos cómo es Dios. El repertorio, cómo Dios trabajó. Le digo, ¿por qué no grabamos las alabanzas y los mensajes y los vendemos y que los distribuyamos para que todo el mundo pueda oír? Sea de bendición. Y no me contestó. Bueno, total que fue 4 veces y yo me acerco y le digo, ¿por qué no hacemos esto? Al final me dijo él, ¿sabes qué? Si quieres, hazlo tú. Pero, o sea, que corriera por mi cuenta. Sí, claro. Bueno, yo dije, amén, si es lo único que quería, que me diera el ok, porque no quería saltarme yo, o sea, sobre La autoridad. algo, a la autoridad, ¿no? Y entonces, me acuerdo, ese día yo voy a una compañía que vendían todos grabadoras y duplicadoras de cassettes y todo eso. Yo me endeudo, Gustavo Caal se endeuda con una deuda de $41,000. $41,000. Wow, sí, es mucho dinero. $41,000 que me estaban diciendo que si yo lo quería hacer, que lo hiciera por mi propia cuenta. Wow. Y yo le creía al Señor, Entonces yo le dije, Señor, bueno, aquí vas a poner tu mano. Y total de que me acuerdo en esos meses, las máquinas que yo estaba comprando estaban en mono. Sí. Pero yo las quería en estéreo. Entonces, por convertirlas a estéreo, eran como $13,000 más. Yo le dije, conviértanmelas. Wow. Las convertimos a estéreo y total dije, Señor, ya las compré, ahora ¿qué va a pasar? Total, mira, Pablo, os cuento paso de esto fe. porque yo creo que hemos caminado en fe, le hemos creído al Señor, hemos visto la mano del Señor de una manera sobrenatural, cómo Dios hace las cosas cuando le ponemos las cosas en sus manos. Total de que empecé a sacar paquetes, a hacer grabaciones, enviaba a las cárceles, enviaba paquetes así donde me decían, la gente me daba... A todos lados. Me daba direcciones de cárceles y de todo. Y yo enviaba material de esos a las cárceles para que tuvieran los presos material. Sí, claro. Bueno, pero fue grande la bendición del Señor que cuando me dieron el crédito, me dijeron para 3 meses. Y yo dije que estaba bien. Imagínate. Que tenías que pagar esa deuda en 3 meses. Tenía que pagar esa deuda en 3 meses y yo dije, está bien. Wow. Y tal vez la deuda uno dice, no, pues cualquiera se deuda. Yo compré mi carro, alguien me estará diciendo ahorita, yo compré mi carro en $50,000, $60,000. Sí. Y él dice que eran $43,000. Sí, pero me dieron solo 3 meses para pagarlo. Y yo le creía al Señor. Mira, Pablo, cuando a mí me tocó que ir a pagar a los 3 meses esa deuda, Sí. porque yo me había comprometido, resulta que yo de mi bolsa nomás tuve que poner
$80. Wow. Porque todo lo había proveído el Señor, de todo lo que habíamos Increíble. grabado. Wow. El Señor me permitió salir, yo vi cómo el Dios que tenemos obró de una manera sobrenaturalmente. Wow. De poner $80 de mi bolsa, ya para mí ya no era nada. Y creció algo muy grande. Cuando nosotros salimos de ese ministerio, el Señor había como triplicado o más de eso, el producto que habíamos hecho, dejado. Sí, pues. Dios lo hizo crecer de una manera sobrenatural. Luego pasamos a los ministerios ya que era llamada final, Sí. que no era llamada final, pero ahora sí es llamada final. Correcto. Empezamos a trabajar lo que era video. Ahora, quiero nomás aclarar algo. En ese entonces, en la mayoría de las iglesias locales, así, sur de California, Los Ángeles, no era muy común eso, ¿verdad? No era Lo que tú habías invertido no era algo común en las iglesias locales alrededor en ese tiempo, ¿verdad? No era nada. So, tú abriste brecha. Sí. Fue un cambio que sí evolucionó pues la iglesia y también a los oyentes de ese tiempo. Sí, porque fíjate que era muy, muy lindo. Eso fue en audio. Luego cuando salimos, pasamos a Ministerio Llamada Final, empezamos a trabajar lo que era el video. Sí. Para entonces también empezamos a hacer nuestro equipo. Wow. Empezamos a nuestros headphones, Sí. nuestros headset, nuestros intercomunicadores, los fabricamos nosotros. Wow. O sea, no los compramos, los fabricamos nosotros. Posiblemente en algunos de los videos viejos se van a ver cómo jalamos nuestros cables, aquellos cables, aquellas cosas. Bueno, tú estuviste ahí con nosotros. Yo me acuerdo, en mi adolescencia. ¿Cómo Dios empezó a bendecir ese departamento? Porque yo me acuerdo, mira, algo muy, muy precioso, de que cómo llegaban testimonios de gente que caminando a la sierra con monitores, con televisor en su espalda, Dios mío. y mientras que ellos iban subiendo a la sierra, ellos iban viendo los mensajes, la palabra del Señor. Esos eran sus pastores. Wow. Entonces teníamos cantidad de cartas que recibíamos, cómo Dios se movía de una manera sobrenatural. Empezaron a llamarnos a la televisión en nuestros materiales que eran VHS. Hasta que nos dimos de ver tanta la necesidad que había de convertir nuestro equipo en algo ya profesional. Sí, claro. Entonces vimos la mano del Señor, vimos cómo Dios ha venido de una a otra bendiciendo la obra de nuestras manos. Sí, así es. Porque le hemos creído al Señor de que Él es poderoso y que Él hace maravillas con todo lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Wow. Yo creo que para la juventud de hoy, si les pregunta qué es VHS, no tienen la menor idea, ni la palabra cassette. ¿Qué es eso? Sí, exactamente. Sí, pero fíjate que fue algo Wow. bien maravilloso. Estamos hablando de la trayectoria, cómo Dios nos ha traído. Lo que puedo decir es que hemos pasado procesos, porque son procesos que necesitamos cada uno de nosotros para creerle al Señor. Sí, así es. Es que en ese tiempo Wow. alguien, oía yo, empezábamos a viajar, empezábamos a salir. Yo miraba muchos testimonios de gente en otros países que me hablaban de fe. Cómo vivían por fe. Tal vez tú te has dado cuenta que cuando uno sale a diferentes países, cómo la gente te habla de fe, que vive por fe, lo hace las cosas por fe. Sí. Aquí lo tenemos todo en los Estados Unidos. A nuestro alcance. Aquí tenemos a nuestro alcance más de lo que necesitamos. Es Nos cierto, sobra. Es cierto. Y yo podía ver eso y un día me atreví, aunque alguien me dijo, pero si pides eso, ya sabes lo que te espera. Le dije, Señor, yo quiero aprender a vivir lo que es por fe. Wow. Y sí, mi proceso, porque estoy hablando del proceso que el Señor ha llevado con nosotros. Ese proceso, esa escuela me duró 15 años. En esos 15 años pasé muchas cosas donde miré la mano de Dios sobrenaturalmente. Wow. Tal vez el último día, el último momento, pero Dios nunca me falló.
siempre, siempre la mano de Dios estuvo ahí de una manera sobrenatural, respaldando su palabra, respaldando de lo que yo le estaba pidiendo, que Él me enseñara a crecer, Wow. que Él pudiera enseñarme a mí, a mi vida, a mi casa. Vimos cómo Dios sobrenaturalmente obraba. Primero los primeros 3 meses, voy a ser sincero, Sí, claro. los primeros 3 meses a mí me dolió la cabeza, porque estar como un ajedrez moviendo piezas para decir, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para que pueda cubrir lo que es el fin de mes. Wow. Pero cuando me di cuenta que a la último día siempre Dios cubría, hacía todo lo que tenía que hacer, dije yo, no, voy a descansar en el Señor, le voy a creer al Señor. Y mira, fue algo precioso porque en estos años, Increíble. ahora que yo pasé esa escuela, dije, valió la pena haber abierto la boca, valió la pena hacer un bocón y decirle, Señor, mira, te creo a ti, me voy a tirar, porque aprendí muchas cosas. El Señor me enseñó muchas cosas de que cómo es la fe, cómo es la fe. Tal vez puedo decirte tantas cosas que en mi proceso yo le hablaba a alguien de esto en medio de, bueno, ahora ya que salí y todo, ¿no? Una vez hablándole al Señor, yo le decía, Señor, si mira, todo esto sale de mi sueldo. Le dije, me senté en la mesa, pago de esto, pago de trabajadores, pues tengo trabajadores, Claro. tengo pagos de casa, tengo de aseguranza y bueno, todos los gastos que hay, ¿no? Sí, claro. Dije, todo esto sale de mi sueldo, Señor, ¿por qué no me enseña? Mira, qué lindo. Ahora que ya salí de eso, yo digo, qué lindo. Porque ahora puedo, qué rico es sembrar un árbol, ¿va? Sembrar un árbol y verlo crecer, echarle agua todos los días, tras semana, año tras año. Y cuando llega el tiempo que da frutos, qué rico es empezar a disfrutar de los frutos. Increíble, tío, hablando ya de esto, porque, bueno, vemos cómo es, cómo una deuda de $41,000 a través de un paso de fe llegaste a pagar solo $80. Aparte de eso, vemos el repertorio, el aprendizaje, todo lo que Dios hizo sobre tu vida sobrenaturalmente, la distribución de cassettes, tapes en las cárceles, todo lo que acabas de mencionar. Ahora, con este repertorio y con este conocimiento que acabas de mencionar, que a veces al inicio te dio dolores de cabeza, pero supiste confiar en el Señor, ahora quiero que regresemos al presente. Con todo esto y con todas las habladas que se hizo en broma, que en realidad Dios escuchó y Dios concedió, cuéntanos ahora de tu viaje que recién acabas de hacer en El Salvador. Pero antes de eso, quiero yo nomás mencionar algo muy importante. En las semanas antes de este viaje, de parte de varios hermanos de la iglesia local, hasta yo fui partícipe personalmente en patrocinar, bendecir este viaje misionero. Tú puedes también testificar y decir de que la mano de Dios estuvo desde que se dio el primer anuncio de este viaje. Dios comenzó a traer las piezas, ¿verdad? Comenzó a traer todo de una manera muy sobrenatural. Sí, fíjate que fue algo muy lindo, fue algo tan precioso. Al principio, cuando yo me metí, hablé, no sabía lo que me estaba metiendo, pero posiblemente haciendo un estimado de lo que costó el viaje, Sí. o sea que cada quien pagó su pasaje, cada quien pagó su hotel, cada quien pagó su comida, su transportación y todo allá. Hubo una colaboración de todos. O de cada uno, de todos los que fuimos, nomás cubrimos nosotros todo bajo un grupo de 20 personas 20 en de total. Nicaragua al Wow. Salvador. Wow. Y nosotros cubrimos esos gastos. Cubrimos esos gastos. Y mira, fue algo precioso. Empezamos, el Señor nos puso algo en nuestro corazón, que teníamos que llegar al Salvador
a dar la palabra, a sembrar la palabra, pero que no llegáramos con las manos vacías. Entonces fue cuando nos salió aquel anhelo, de deseo de empezar a decirle al pueblo que sembrara, Sí, para me acuerdo. poder llevar ese alimento, esos víveres a aquellos hermanos, a aquella gente que necesitaba. Porque imagínate, la verdad, aquí tal vez uno no entiende mucho esto. Claro. Porque aquí estamos, como digo, estamos Muy cómodos. muy cómodos. Pero cuando tú llegas a una ciudad y empiezas a predicar el evangelio, y tal vez aquella persona que está escuchando el evangelio no ha desayunado, no ha almorzado, Wow. miras una pobreza muy grande en casa, no miras que no hay nada alrededor, sino que simplemente unos cartones, tal vez, o unas láminas viejas. Prácticamente una vida de escasez. Una escasez. Entonces, entendí por qué el Señor nos Wow. había dicho, vayan a predicar el evangelio, pero lleven también algo que también a ellos les va a ser de bendición, a aquellas familias, de un sustento diario. Y fue muy precioso el corazón de los hermanos, Sí, cómo claro. empezaron los hermanos a dar. Yo creo que llegamos a recaudar como alrededor de unos $12,000. Wow. Como $12,000. Antes de ir a El Salvador. Antes de ir a El Salvador. Wow. Empezar a reunir. Y fue algo tan precioso que con ese dinero pudimos a comprar comida para poder distribuirlo allá. Pero nos sucedió algo precioso. Fíjate que supuestamente nosotros salíamos el 10 Sí. y llegamos el 11 a El Salvador. El 11 pues teníamos un día libre porque era el día que estábamos llegando y acomodarnos y etcétera. Sí, claro. Pero resultó, bueno, que es el día que llegamos, nos invitaron a un desayuno, allá el alcalde, su esposa y todo, Wow. nos llevaron a desayunar. Fueron con al el grupo. alcalde. Fuimos con él, sí. Wow. Bueno, más bien ellos nos recogieron a nosotros en el aeropuerto. Wow. Ellos nos Bendición. recogieron a nosotros en el aeropuerto. Bueno, y empezó ahí, desde ahí empezamos ya a conectarnos. Pero fíjate que supuestamente esa semana nos habíamos ido 4 días antes de la campaña, porque teníamos que ir a comprar los víveres, empacar los víveres, poner el sello a los víveres de Ministerio Llamada Final y a preparar todo eso. Empaquetar todo. Empaquetar todo. Pero cuando llegamos nos dijeron, ¿para qué van a perder el tiempo ustedes en ir a comprar, en ir a empaquetar, en preparar todo? La alcaldía nos dijo, nosotros no sabemos ni por qué, compramos 100 bolsas. Queremos que ustedes las donen. O sea, ya teníamos 100 bolsas, pero queremos que empiecen a practicar mañana. Wow. O sea, un día de descanso y al otro día empezamos a evangelizar. Ya teníamos unos víveres que la alcaldía nos había dado 100 bolsas de ellos. Sí, claro. Y empezamos ese día a impartir la palabra. Fueron 2 días de entrenamiento. La verdad que fueron 2 días de entrenamiento duros, fuertes, porque fueron los 2 días más calientes de todo el tiempo que estuvimos en El Salvador. No sé, pero esos fueron los 2 días bien calientes, Caloroso. calurosos, que yo dije, Señor amados, me mandaste puras jovencitas de 60 años aquí conmigo a este equipo de guerreros para venir a evangelizar, Wow. porque era cansado caminar. Pero sucedió algo sobrenatural. Empezamos, le oré al Señor y la verdad ahí pude ver la mano del Señor de una vez. Fíjate que después del segundo día sopló un viento tan fuerte ahí en El Salvador que se llevó el calor. Se llevó el calor y se llevó la humedad. Descendió la temperatura Una rica brisa llegó. como no tenés idea, se fue la humedad y pudimos trabajar todos estos días como una manera tan linda porque vimos cómo Dios estaba obrando de una manera sobrenatural. Vimos Wow. el poder de Dios moviéndose, algo tan especial. Acuérdate que nos habíamos invitado solos nosotros a El Salvador. Ajá. Entonces teníamos que hacer el trabajo de esa manera.
empezamos a caminar el primer día de entrenamiento en El Salvador, el primer día que estábamos evangelizando. Sí. Y en medio de andar tocando puertas, andar visitando familias, llegamos a un lado de una casa donde hay una multitud afuera. Y bueno, como todas las casas que estábamos haciendo, empezamos a platicar. Y ya platicando nos damos cuenta que era un funeral. Wow. Llegamos a un funeral y yo empecé a evangelizar a todos los que estaban afuera. Y en eso mi hermana Silvia, Sí, y Carlita Sí, claro. entran adentro donde está la caja del muerto. Y pues acuérdate que pues, solo estamos entrando, no conocíamos a nadie. Sí. Pero, ¿Quiénes son pero ellos? mira cómo es Dios. Sí. Cómo es Dios que sabía que en esa familia había una necesidad. ¿Cómo es Dios que sabía que iban a haber gente ahí que necesitaban oír del Evangelio? Mi hermana, yo estaba predicando afuera y mi hermana estaba predicando allá adentro. Allá ahí está el muerto ahí con el difunto ahí con su caja ahí abierta. Wow. Y bueno, total, ahí en ese funeral se convirtieron 10 personas. Wow. Se convirtieron 10 personas ahí y fue algo tan lindo porque no solo se convirtieron, sino que después de que habíamos terminado y salimos y íbamos a seguir evangelizando en las calles, salían del funeral a pedir oración. Wow, Por favor, oren por nosotros. Por favor. Entonces miramos cómo era la necesidad tremenda, pero miramos también cómo el tiempo preciso del Señor llegó. Que llegara. Wow. Llegó a esa casa, porque el que murió conocía del Señor, pero los 10 que estaban ahí no conocían del Señor. O sea que aquel tuvo que morir para que pudiéramos llegar a nosotros y llevar la palabra del Señor. Fue algo bien precioso y así cada día pudimos ver la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural. Gente que tenía necesidad, que estaban enfermas, que estaban pasando dificultades. Y el Señor, claro, nos movió a distintas cosas que hicimos. También dábamos lo que era ayuda económica. Así del material. Sí. Y cada quien de lo que llevaba. A veces había hogares donde el Señor nos decía, hay que aportar un poquito de lo mucho que te ha dado. Sí, claro. Y pues empezábamos también a dar. Había necesidades médicas, había necesidades, tipos de casas y todo. La verdad que de todo pudimos hacer un poco ese primer día. Solo el primer día. Estamos hablando del primer día nomás. Bastante cosas se dieron el primer día. Sí, eso fue el primer día nomás. Y después en el transcurso de los días, ustedes se levantaban desde la mañana hasta el atardecer en seguir haciendo campañas evangelísticas, visitando locales. Fíjate que ocurrió algo. Normalmente el hotel daba el desayuno a las 8 de la mañana. Uh-huh. Pero nosotros pedimos que nuestro desayuno nos lo dieran a las 7 de la mañana. Wow. Porque a las 8 de la mañana estábamos tomando el autobús que nos llevaba a los diferentes puntos que íbamos a ir a evangelizar. Todo el Señor lo tenía. Mira, salimos nosotros de aquí con un plan de trabajo. Sí. Llevábamos un plan de trabajo. Este día vamos a hacer esto y esto. El Señor nos lo cambió todo. Wow. El Señor nos hizo nuestro schedule. Y bueno, salíamos a las 8 de la mañana para el lugar donde íbamos a ir a predicar. Y a las 9 de la mañana ya estábamos evangelizando. Regresábamos al hotel. Almorzábamos en el campo de trabajo. Sí, claro. Ahí, de parte de la alcaldía, nos llevaban nuestro lunch. O sea, mira, fue algo bien precioso. Fíjate, como si todo el Señor no lo planeó, pero todo sobrenaturalmente. Ustedes tenían la gracia de Dios a través de las autoridades estatales, civiles, entre la comunidad. Fíjate que a la hora nosotros seguíamos evangelizando. Nosotros solo decíamos a las 12:30
queremos almorzar. A las 12:30 estaba nuestra comida ahí. Ellos nos lo iban a comprar, Wow. ellos nos lo servían, ellos nos atendían, como no tenés idea. Pero algo precioso sucedió. Por cada día de trabajo que teníamos allá, la alcaldía nos asignaba 8 guías. Wow. Porque pues para mí todas las calles eran iguales, no tenían nombre y todas las casas se parecían. Pues, sí, claro. Entonces necesitábamos de guías para saber cómo íbamos caminando, dónde íbamos pasando. Y cada día los guías se convertían. Guía que nos daban, guía que se convertía. Wow. Todos los guías que nos dieron, mirar, todos vinieron a los pies del Señor. Los choferes de los buses que nos llevaban se convirtieron al Señor. Dios Pudimos mío. ver de una manera sobrenatural la mano de Dios obrando. Me acuerdo, fíjate que un día, dice el chofer de la esposa del alcalde, Sí. se acercó después del primer día que habíamos, tercer día que habíamos trabajado, evangelismo y todo. Dice, tengo una necesidad, dice, mi hermana está enferma, los doctores no encuentran qué tiene y está mala, está grave, ¿no? Y bueno, dice, me encantaría que oraran por ella. Estamos hablando por teléfono, Sí, claro. porque la hermana de él está aquí en los Estados Unidos, pero él estaba en El Salvador. Ya. Mira, y bueno, nos pusimos, yo creo que algo que me acuerdo cuando, lo lindo y que me ha gustado a mí, incluso cuando uno cumple años o uno celebra algo, cuando uno pasa al frente y oran por uno, porque uno está creyendo esa bendición de parte de Dios. Y cuando nosotros salimos para evangelizar al Salvador, el apóstol oró por nosotros y esas palabras de bendición, sabíamos nosotros que lo que Él había declarado sobre nuestra vida, nosotros lo llevábamos y íbamos a impartir todo lo que Él había dicho para nuestra vida. Increíble. Mira que fíjate que al otro día se acerca, pero muy contento diciendo que había un milagro precioso que el Dios había hecho, esa sanidad en su hermana. Wow. Es más, estamos hablando que esta gente en El Salvador, él dijo, yo quiero sembrar en este ministerio. Increíble. Él aportó una ofrenda para poder seguir trabajando en este ministerio, porque vio la mano de Dios de una manera sobrenatural. Pudimos ver ahí en cada casa que llegábamos cómo Dios se movía. Pero fíjate que tristemente también pudimos observar cómo el evangelio también se ha, no sé si decir esta palabra, prostituido. Okay. En mucha gente que tiene iglesias que predican un evangelio, quítate, ponte, no uses, usa, todo eso, leyes de hombre, que tal vez ni ellos mismos lo pueden llevar. Un evangelio muy abusivo. Y mucha gente está marcada con esta clase de evangelio. Wow. Y mucha gente está cansada de esta clase de evangelio. Pero sucedió algo, fíjate que cuando nosotros estábamos predicando, pues como te digo, teníamos guías, había gente que iba con la esposa del alcalde, nos acompañaba casi todos los días que salíamos a evangelismo a diferentes ciudades, iba con nosotros. El alcalde a veces se unía también ahí a las campañas que hacíamos. Bueno, siempre estuvo en las campañas. Qué bendición. O sea, anduvieron siempre ahí alrededor nuestro. Pero pudimos ver algo que al final de la trayectoria de este evangelio que hemos oído, digo yo, porque hemos estado aquí en casa. Sí, claro. Hemos estado sentados en casa oyendo esta palabra. Y ahora que salimos a exponer, a dar, a impartir este evangelio, aún los mismos pastores dijeron unas palabras. Dijeron, estamos fascinados de este evangelio. Imagínate, estoy hablando de los pastores. Sí, claro. Estamos fascinados de este evangelio. Y ellos mismos dijeron, esta palabra, este evangelio, lo vamos a aplicar en nuestras congregaciones. Qué hermoso. Entonces pudimos ver
que cómo Dios transformaba gentes. Porque tuvimos la dicha de un día. Digo Sí. la dicha porque a veces, como digo, hay muchos ministerios que tal vez a veces se ponen muy celosos. Muy celosos porque yo no comparto con con el otro, por X razones. Muy sectaristas. Muy sectaristas. Pero un día, y justamente el día que nos tocó ir a predicar a una colonia donde supuestamente vivía mucho satánico, muchos brujos y de todo en esa colonia, ese día nos dieron de guías puros pastores. ¿Lo hicieron intencionalmente o? No, fíjate que no. Porque te digo, todo Dios lo planeó. Yo no sabía ni a dónde íbamos a ir, no sabíamos. Sí, claro. Pero ese día, bueno, voy a reconocer, ese día tuvimos muchos ataques. Tuvimos muchos ataques, diferentes formas, pero también vemos cómo Dios vence todo eso. Sí, así es. Vemos cómo Dios obra. Fíjate que ese día que nos tocó en esa colonia que había muchos brujos, nos tocó, ese día le tocó predicar al hermano Paz. Ok, Salvador Paz, ¿verdad? Le tocó que predicar. O evangelizábamos un día y al otro día mediodía, porque en la tarde íbamos a tener la campaña. Sí, En la colonia donde íbamos a tener la campaña. Y bueno, salimos y bueno, te voy a contar algo. Sí, sí. En esa colonia estaba yo evangelizando en una casa. Y ahí estaba la mamá y la hija. Bueno, y presentando el mensaje, presentando la palabra. No sé qué pasó ni de dónde vino, pero de repente siento que un animal volando viene y se me metió en la boca. Y se me fue a la garganta. No me tocó otra que tragarlo. Yo solo, mira, ante el Señor lo único que dije fue: Señor, bendice estos alimentos y échale un traguito de agua y va para adentro. Pero no sé qué pasó, pero total, así sucedió. Pero mira la victoria en esa casa. Sí. Se convirtió la hija, se convirtió la mamá. Fue algo tan precioso. Pero lo que te quiero contar de ese día fue un día de mucho ataque. Wow. Pero fíjate que ese día tuvimos la campaña en la tarde en un parque, como el parque central de esa ciudad. Ajá. El Señor nos proveyó de sonido. El alcalde, donde quiera que íbamos, iba el camión de sonido. O sea, teníamos todo el equipo. Como si todo lo viéramos nosotros aquí, desde aquí rentado, como si desde aquí lo hubiéramos planeado. Pero donde quiera que íbamos, iba el equipo. Todo el equipo. Wow. No nos faltó nada. La verdad, no nos faltó nada. Increíble. Cómo Dios se movió en esa ciudad. Sucedió algo ese día, se terminó de predicar. Unos aceptaban al Señor ahí, porque muchos ya habían aceptado mientras que andábamos evangelizando en el área personal. Sí. Uh-huh. Pero fíjate que terminó la campaña, creo que terminó como a las 4:30 tal vez de la tarde, 4:30 o por ahí, 4:30. Terminó, se empezaron a recoger sillas, se empezó a recoger sonidos, se empezó a todo. Ya estaba todo recogido, ya no había nada ahí. Uh-huh. Cuando sucedió algo, ahí fue la conversión del alcalde. Él no era cristiano. No, él no era cristiano. Pero simpatizaba el evangelio. Simpatizaba, sí. Uh-huh. Ahí fue la conversión de él, ese día en el parque. La esposa ya se había convertido como 3 días antes. Pero él se convirtió ese día en el parque. Bueno, se oró por él y todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Pero fíjate que terminó la campaña y había pasado como 1 hora que había terminado la campaña. Y empieza a llegar gente. Oren por mí, quiero recibir al Señor. Oren por mí, quiero recibir al Señor. Acuérdate que teníamos sonido que se oía en todos lados. Empezó a llegar gente a recibir al Señor. Y por eso fue que nosotros teníamos tarjetitas donde anotábamos los nombres, teléfonos de las personas que aceptaban al Señor. Pero llegó un momento en que ya no pudimos tener el control. No teníamos el control de cuántas almas venían a los pies del Señor,
Porque te digo, en el funeral no podíamos estar pidiendo nombres. Sí, claro. La gente que llegaba así, o sea, fue algo tremendo, algo muy hermoso de ver la necesidad que hay de llevar el evangelio, de llevar la palabra, pero aquella palabra que da vida, aquella palabra que da esperanza, aquella palabra que restaura, aquella palabra que levanta. ¿Viste la multitud que llegó esa noche? Sí, fíjate, fue algo bien lindo, uno por uno, Wow. no fue multitud, empezaban así, uno por uno, empezaron a llegar. Y empezaba el Señor a ministrar, ahí mirabas gente tirada en el suelo, como Dios las estaba ministrando. Dios mío. Fue algo tan precioso que la verdad yo creo que fue uno de los puntos que impactó mi corazón. Porque imagínate ver que se ha terminado todo, que ya se recogió todo, pero que la gente empiece a llegar y decir, yo quiero recibir al Señor, necesito de esa oración. Qué lindo, ahí sí que solo Dios lo puede hacer. Es algo que verdaderamente yo creo que fue una de las cosas que, muchas cosas impactaron mi corazón, pero creo que fue uno de los puntos donde yo dije, la necesidad es grande. La necesidad es grande de aquella gente porque les predicábamos de un evangelio que no solo salva, sino que estábamos hablando de lo que es la fe, mover la fe, claro. Tratar de enseñar un poquito. No solo llevábamos la palabra de salvación, sino que tratamos de que la gente pudiera conocer al Dios que tenemos, al Dios que nos ha bendecido. Porque hemos sido bendecidos a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de las promesas que Él nos ha dado. Hemos recibido todo esto y queríamos dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Ahora, yo escuché también que en el viaje, creo que lo escuché de la hermana Silvia, de una madrecita y de su hija que de la edad de 12, 13 años también tenía una hija, la hija de la mamá. Sí. ¿Cómo era esa experiencia? ¿O cómo se dio esa plática con ellos? Porque pues fíjate que esa fue la primer campaña. Okay. Ahí me tocó predicar a mí esa tarde. Sí. Fue algo sorprendente. Bueno, fue un día. Estamos casi generalizando todos los días, claro. pero cada día tenía su experiencia. Me acuerdo ese día, antes de empezar a salir, ese día teníamos guías nuevos. Ese día el Señor empezó a restaurar primeramente a los guías. Empezamos, cuando veníamos a veces en el carro o en el camión, porque a veces teníamos la mayor tiempo teníamos pero cuando ya andábamos en evangelismo era un camioncito donde todas las hermanas tenían que estar subiéndose a ese tipo de carro, ¿no? Claro. O sea, no era cómodo, sino no era de 5 estrellas, pero para nosotros sí era de 5 porque era calidad, ¿no? Sí. Pero fíjate que primero, como digo, el Señor empezó a restaurar a nuestros guías ese día. Uh-huh. El Señor trabajó con la mamá y había un jovencito que estaba bien rebelde, que también iba la mamá y el hijo. Uh-huh. Pero el hijo y la mamá no se llevaban. Wow. El hijo tenía un odio contra la mamá tremendo. Entonces ese día mi esposa empezó a ministrar al hijo y ministró a la mamá también. Total que empezamos a trabajar ese día, pero ya con la mamá, con un corazón sano, con el hijo, con un corazón que había perdonado a su mamá. Qué bonito. Empezamos a ver cómo Dios empezó a funcionar. Caminando ahí cada quien tenía una experiencia tremenda. Tal vez experiencia personal. Yo te estoy contando tal vez una experiencia, tal vez la mía, pero aquí hay 35 experiencias diferentes, porque fueron 35 los que se unieron a llevar este mensaje, este trabajo. O sea, este trabajo no solo es mío, sino que este trabajo fue de 35 que fueron y más
cuantos que se unieron a donar, a dar a aquellos alimentos, a aquellas cosas. Fue un trabajo de equipo, un trabajo del cuerpo. Hasta me agradó ver que se anotó el hermano Fito. También, esa fue una... Fíjate que con el hermano Fito fue algo precioso. Y nunca había trabajado con él. Nunca había trabajado con él. ¿Primera vez? Primera vez. Wow. Nunca había trabajado con él porque pues yo creo que aquí en los ministerios, como somos demasiados, o sea, ya está, y a veces nos movemos, como si estamos acostumbrados a movernos con la misma gente, ¿no? Con los que conocemos. Con los que conocemos. Pero fue una bendición haber trabajado con él, porque vi cómo Dios lo usaba a él, porque dio palabra que a muchos jóvenes de Nicaragua fueron impactados. Wow. Es más, hoy en la mañana, seguido me escriben ahora. Wow, qué pero bonito. fíjate que hay algo que me escribía esta mañana y decía, ese espíritu, esa bendición de evangelismo quedó sembrada en nosotros. Wow, qué bonito. Me decían, este sábado salimos a evangelizar. El otro sábado tenemos planeado ir a evangelizar a un parque. Qué bonito. Entonces, vi y entendí que lo que se hizo no solo fue con la gente, sino que no fue una semilla también, tal vez a nivel ministerial. Sí. Porque pues ahí estaba El Salvador, estaba la Iglesia El Salvador unida con nosotros trabajando. Qué bonito. Estaba la Iglesia de Nicaragua, estaba la iglesia aquí llamada Final, estaba la Iglesia de Yorba Linda. Habíamos 4 iglesias que estábamos unidas. Qué bonito. Trabajando con la misma visión, y pudimos ver cómo Dios estaba trabajando aún con nosotros mismos, ¿me entiendes? Porque es algo que vimos la necesidad, y la necesidad que haya. Algo me impactó a mí es ver a los jóvenes de Nicaragua, porque la mayoría eran jóvenes. Sí, adolescentes. Bueno, no tan adolescentes. En sus 20s. Sí, en sus 20, aunque habían menores de 13, 14 años. Uh-huh. Pero mira, cómo llevar este evangelio a aquellos necesitados, sí, claro. El fuego de aquellos jóvenes que no tuvieron pena, no tuvieron vergüenza. Ahí yo creo que ahí posiblemente a lo mejor viste tú algunos videos donde ellos a media calle están danzando, donde a media calle están hablando, predicando en medio de los mercados, en medio de diferentes cosas. Sí. Porque nuestra predicación no fue en una iglesia, nuestras predicaciones eran en las calles, en los parques. En la comunidad. En la comunidad. Es más, nuestra iglesia fue las calles. Wow. Porque nos cerraban las calles, uh-huh, y ahí en medio de las calles poníamos las sillas. Wow. Y entonces ahí le dábamos a media calle y vimos la mano de Dios de una manera sobrenatural. Impresionante. Me imagino que hay mucho más que contar, mucho más que saber, ya que eran más de 30 personas que fueron todos, y puedo imaginarme los pastores, el pastor Paz, el Tirsa y su esposo, todos, me imagino que estaban ellos. Pues es lindo porque fíjate que agradecidos. Porque no solo se llevó el mensaje, sino que ya hoy fue el tercer servicio de iglesia allá. Sí. Hoy fue ya el tercer servicio. Ya son como 4 o 5 familias que están reunidas ya buscando al Señor como iglesia ya. Ese es el fruto del viaje que exacto. se hizo. Wow. O sea, ya hay como 4 o 5 familias que se están congregando con el hermano Paz. O sea, ya hay un grupo. Y ese es una área. Ajá. Falta que se está buscando local en la otra área. Wow. Porque en la otra área también es donde te digo que se convirtieron los concejales de la ciudad. Sí. Y donde todos los de por ahí, empleados del hotel y de todo eso. O sea, esa es otra área donde se está buscando un lugar para que se pueda abrir otra iglesia. O sea que
mínimo van a ser 2 iglesias. Wow, Pero ya tío. la iglesia ya está funcionando, ya con 4 o 5 familias ya. Ya soy ese fue nuestra tercera semana de haber vuelto. Sí. Ese es el tercer servicio que la iglesia ya está funcionando allá en El Salvador. Increíble, increíble lo que ahora ustedes están viendo. El mismo fruto se dio en los días que ustedes estuvieron en El Salvador. Estamos llegando ya a la conclusión, tío. Sé que el tiempo es el peor enemigo nuestro, pero quizás hay 2 preguntas. Primera es, ¿cuándo será el próximo viaje? Fíjate que yo le he estado orando al Señor porque precisamente la gente me ha estado preguntando y me ha estado diciendo, ofreciendo aportaciones. Sí, Y yo les he dicho, mire, espérense ahorita porque ahorita no quiero recibir nada, sí, claro. porque no hay nada concluso, no hay nada, concreto ahorita. Incluso hoy hablaba con unos hermanos y me decía, hermano, la próxima vez que salgan a donde vayan, por favor avísenme, yo quiero ir con ustedes. Entonces yo veo que algo está haciendo el Señor en los corazones y algo va a ser. Ahora lo que yo le decía al Señor es de que trabajamos nosotros en esos ministerios. Sí. Ahora yo creo que si el Señor nos lo permite, que diga el Señor, ok, bajo el ministerio, decir, lo vamos a hacer. Segunda pregunta, tío. Para aquel que está escuchando hoy y que tiene el anhelo de servir al Señor y quizás su interés es el evangelizar o un viaje misionero, ya con la experiencia que has adquirido en estos años y aún con la que acabas de tener regresando del Salvador, ¿qué consejo o qué guía le puedes decir a esa persona que ahora está escuchando y que estuvo desde el inicio de esta conversación nuestra y que ahora le ha nacido el deseo de involucrarse quizás en un viaje misionero? ¿Qué consejo le puedes tú dejar a la audiencia hoy en este momento? Fíjate que es algo que el Señor también me puso en mi corazón. Aquellas tal vez no solo están abiertas las puertas para aquellos que conocen bien de la palabra. Al contrario, aquellos que aún tal vez no se han desarrollado en la palabra, porque tuvimos algunos casos así. Wow. Pero fíjate que en estos días, antes de empezar, o sea, el Señor me permitía, o sea, que allá nos dimos gusto de predicar. Sí, allá claro. nos dimos gusto. No he contado algo antes de que cerremos. Sí, dime. Fíjate que nuestra trayectoria era de 8 de la mañana a 7, porque a las 7 era la cena. Okay. Pero después de las 7:30 a 8, ya nos estaban esperando en el salón de conferencias del hotel. Wow. Porque la gente llegaba al hotel. Qué tremendo. Entonces teníamos que tener servicio. O sea que no tuvimos tiempo. Teníamos la playa enfrente, teníamos 5 piscinas. La verdad, yo nunca tuve el tiempo de ir a tocar si el agua era tibia o si la piscina era honda, sí, claro. o qué tan sabrosa estaba el agua. Wow. Fue un trabajo que nos mantenía. Terminábamos de comer, había administración en el comedor, gente convirtiéndose en los comedores. Wow. Gente que estaban ahí tal vez de visita en el hotel, pero terminaban convirtiéndose al Señor ahí tirados, porque acuérdense que estamos frente a la playa. Sí. Gente tirada en la arena que el Señor la está ministrando. Wow. O sea, fue algo tan precioso. Salíamos del comedor, bajando 4 gradas que había ahí para pasar la calle para el hotel. Estaban esperándonos ahí enfrente del hotel para que oráramos por ellos. Qué tremendo. No tuvimos tiempo. Hubo una necesidad tremenda. Hace caso que prácticamente salimos del hotel, pero salimos satisfechos porque todos nuestros tiempos, todos nuestros minutos fue algo. Y no todos iban muy preparados.
pero lo que sí te puedo decir, el Señor los preparó allá. Los preparó, el Señor nos dio algunas palabras para ellos, cómo presentar el Evangelio. Y todos estos jóvenes que llegaron, regresaron, pero con un espíritu de hacer y dar de gracia, que de gracia han recibido. Yo creo que esta invitación es para todos aquellos que han conocido el Evangelio, aquellos que hemos estado pegados a una banca. Sí, claro. Hoy ya es tiempo de decirle, Señor, envíame a mí, envíame. Wow. Envíame porque la necesidad es grande. Así es que yo le hago la invitación a todos aquellos que nos escuchan. No solo con las aportaciones, sino que también yo creo que cuando salimos nos damos cuenta de la necesidad de cómo el Señor es sabio. Dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Sí. Nos damos cuenta, es fácil decirlo acá, pero cuando estamos en el campo de trabajo, en el campo de batalla, Es otra cosa. nos damos cuenta que esa necesidad es tan grande. Wow. Imagínate, solo estamos hablando de 3 ciudades que pudimos cubrir. ¿Y sabes cuál fue la petición que había? Que llamaban al alcalde. No van a venir a esta ciudad. No van a venir a la ciudad donde vivimos. Era imposible. Pedía, el tiempo se nos acabó. Y no, como digo, no solo un día tuvimos, casi el último día, para decir, no, este día lo vamos a dejar para las cosas que queremos para nosotros, para comprar, hacer esto y el otro, porque lo necesitábamos. Pero mira, fue algo que podemos decir, el tiempo, todo fue del Señor. Wow. Estamos ya fuera del tiempo, tío Gustavo, pero de veras todo esto que acabas de hablar, de mencionar, y los que han escuchado hoy esta programación, sé que les ha marcado el corazón. A mí me ha marcado, honestamente, las anécdotas, todo lo que ustedes vivieron diría que era un tiempo muy poco, porque no podían abarcar mucho más, pero sé que el tiempo a veces no permite. Sí. Pero qué bendición saber lo que Dios hizo allá. Y aún para los que nos escuchan, como acaba de decir nuestro hermano Gustavo Cal, que para mí es mi tío, porque es mi tío, que llega con un corazón abierto. Y así el Señor los va a enseñar, ubicar, instruir, cabal, como nuestro hermano Gustavo acaba de decir. Y tío Gustavo, gracias por este tiempo, por esta oportunidad de expresarte y de contarnos a nosotros la primera experiencia, que sería de muchas más que vienen, sobre lo que es llevar el Evangelio a las calles, a la comunidad, a lugares donde quizás no muchos quieren ir, pero es necesario llevar. Y thank you, tío Gustavo. Gracias por este tiempo y por abrir tu corazón con nosotros en esta hora. Gracias, Pablo. No, gracias a ti por la invitación y, como digo, espero que esto sea algo que motive a cada uno, que verdaderamente no miremos nuestro alrededor acá, sino que miremos fuera la necesidad que hay. La necesidad es grande y el Señor nos está llamando. ¿Qué vamos a presentarle al Señor el día que nos presentemos delante de Él? Wow. Decirle, te hablé a tu corazón y no escuchaste lo que te dije. Yo creo que estamos viviendo tiempos, hemos estado oyendo la palabra que el apóstol nos ha estado dando, viendo de los tiempos que estamos viviendo, y Dios hablando a nuestro corazón, Dios hablando a nuestra vida, y que nosotros todavía nos estemos negando de lo que Dios nos está pidiendo. Yo creo que es tiempo que cedamos un poco. Cedamos o que demos de gracia de lo que de gracia Dios nos está dando. No es necesario que salgas del país. Hemos estado predicando aquí afuera. Este sábado que pasó, se convirtieron, bueno, solo en una ciudad fueron 8, pero fueron 7 ciudades. Wow. Entonces podemos ver la necesidad que hay. Hay mucha necesidad. Wow. Al igual, para los que no sabían también, nuestro hermano Gustavo Cal, juntamente con su esposa, que es mi tía Berta, y un buen grupo están de obreros también, abriendo pozos en lugares
así en las afueras de Los Ángeles y antes de la programación me comentabas eso de la conversión de muchos y de uno que era homosexual. Correcto. La verdad, Dios está haciendo cosas grandes. Sí, Dios está haciendo cosas muy grandes. Miramos la necesidad que hay. Pero algo que tengo que... El tiempo se acabó, ¿eh, Pablo? Un minuto, dale, tío. Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es presentar este evangelio con amor. Presentar este evangelio de lo que Dios ha hecho. Wow. Un evangelio que hemos vivido. Porque nos llegamos con mucha gente que les han hablado, pero señalándolos. Y así no podemos llegar. Necesitamos decirle, Señor, mira, lo que tú hiciste conmigo, tú no me señalaste. Tú no me has señalado. ¿Cuántas veces te he fallado y tú no me has señalado? Wow. Sí. Entonces lleguemos con ese mensaje de amor para que ellos puedan venir a los pies del Señor. Increíble. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Para más información, preguntas, inquietudes, me pueden escribir a mi correo electrónico que es pablo.azurdia@llamadafinal.com y con mucho gusto estaré yo al servicio de ustedes. Y como siempre, gracias, tío Gustavo, por este tiempo y por abrir tu corazón y contándonos a nosotros estas anécdotas que yo sé que no es la primera ni la última, sino habrá muchas oportunidades y más historias que en un futuro nos vas a contar en esta plataforma. Amén. Prometo no hablar más porque yo soy difícil para callarme. No, estuvo perfecto. Pero gracias a todos ustedes y gracias, tío Gustavo, por este tiempo. Amén. Muchas bendiciones a todos ustedes. Bendiciones.